Nehemías capítulo 13. No cierre sus Biblias porque vamos a compartir importantes lecturas bíblicas. Lo que quiere el pastor es que mastiquemos lo que Dios quiere de nosotros este año. Venimos, hermanos, a recibir una palabra que nos instruya, que nos guíe, que sea luz y lámpara para este año 2026. Yo quiero citar Nehemías capítulo 13, verso 30 y el verso 31. No cierre sus Biblias. Vuelvo a repetirlo por cuarta vez. Nehemías capítulo 13, verso 30 y 31. Lo leo o lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra eterna y siempre viva de nuestro Dios. Nehemías escribe y dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Aleluya. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Ya leer estos textos, los cuales nos van a permitir exponer, enseñar, ministrar a tu iglesia, a mi vida, a mi familia, a mis hermanos y a todo aquel que vea esta predicación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Reciba su asiento, por favor. Bendito el Señor. Bien, pongamos atención máximo, porque esta es una palabra de instrucción. Lo que tenemos que hacer es estar atentos, porque la mente es olvidadiza, pero para eso tenemos la tecnología, porque esta predicación va a quedar grabada y después vamos a volver a recordar si se nos olvida algo. Los libros de Nehemías, o el libro de Nehemías, o el libro de Esdras, antiguamente, hermanos, era un solo libro. Con el tiempo se dividieron en dos, y quedó el libro de Esdras y quedó el libro de Nehemías. Estos personajes bíblicos están en un contexto de ser aquellos que volvieron o regresaron después de los 70 años que estuvieron cautivos bajo primero el imperio de Babilonia y luego después bajo los medos y persas. ¿Qué eran estos cautivos? Estos cautivos venían del reino de Judá. Muchos de ustedes han oído hablar de Nabucodonosor. Y algunos de ustedes me imagino que han oído hablar de un profeta llamado Jeremías. Jeremías profetizó, primero que nada, de que un reino extranjero como el de Babilonia iba a ser el instrumento de juicio para los pecados cometidos por los reyes y por el pueblo del reino de Judá. Dios permitió usar
un poder extranjero para someterlos y para que aprendieran a través de esta experiencia tan drástica, tan dura, porque aquí, hermanos, hay muertes, aquí, hermanos, hay desastre, aquí hay destrucción. Pero es lo que le pasa a cualquiera también de nosotros. El que se juega con Dios, el que se ríe de Dios, el que no le hace caso a Dios. Porque, hermanos, Dios, que tanto lo calumnian, siempre, hermanos, te da y me da a mí una advertencia. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que siempre da una señal. El tema está en que nosotros a veces no vemos nada. Y cuando conversamos con alguien, la persona se rehúsa a recibir la amonestación. Entonces, en la vida, la que va, hermanos, dándonos también a nosotros lecciones. Una es pasar pruebas por la, hermanos, por la porfía, y la otra es pasar pruebas por la causa. Son dos tipos de pruebas diferentes. Porque por la porfía, hermanos, hay tristeza, hay desolación, hay angustias. Hermanos, se resta todo. Pero cuando pasamos prueba por la causa, en medio de la prueba hay gozo y hay paz y esperanza. Son dos dificultades diferentes. Y el reino de Judá pasa por eso. Entonces, para aprovechar bien el tiempo y no hacer tan larga la introducción, en los días de Daniel, Dios estaba avisando que el tiempo profético que Jeremías había anunciado de 70 años, estaban por cumplirse, y pronto los que habían sido llevados cautivos del reino de Judá a Babilonia estarían por regresar. ¿A dónde regresar? ¿A dónde, dirá usted? Regresar a su tierra, el reino de Judá, y especialmente a la ciudad de Jerusalén. Daniel muere, pero la historia continúa. Y aquí aparecen, hermanos, estos personajes de Esdras y Nehemías, porque son ellos los que escriben estos libros y son parte de esta historia, de aquellos que se les permitió regresar bajo el dominio de los medos y los persas. Ya Babilonia había sido también destruida, pero aparece Artajerjes, aparece Ciro. De hecho, Ciro es el primero en dar la orden de restaurar el templo de Jerusalén. Y es Ciro el que permite que los cautivos comiencen a regresar a su tierra, dándoles poder, autoridad y también respaldándolos económicamente. Y en esa historia Esdras cuenta, hermanos, cómo vuelven, encabezado, hermanos, por Zorobabel, por Josué, que son dirigentes religiosos y dirigentes políticos. La tarea de Esdras es volver a restaurar el templo. Esa es la gran tarea de Esdras. Y el libro de Esdras cuenta, hermanos, también todos los problemas que se tuvo para poder volver a restaurar el templo. Todos los problemas, el libro lo cuenta. Porque el enemigo nunca va a querer que nadie se restaure. Entonces, toda persona que hoy día, en esta mañana, encuentra que su vida está media hecha a pedazos, hermanos, hay un Dios maravilloso que te ha dado esta mañana, que me ha dado a mí esta mañana, no por casualidad. Pero también hay fuerzas que se oponen a ese deseo de volverse a levantar. Y este es un año que comienza, que hay que volverse a levantar. Si estuvimos caídos el año 2025, si estuvimos apenas el año que terminó, si tuvimos muchas derrotas, este es un año que hay que volver a empezar. Hay que volver a comenzar. Entonces, restaurar y levantar el templo los días de Esdras fue muy complicado, por muchas razones que más tarde también vamos a explicar.
Pero aparece Nehemías. Y Nehemías también cuenta la historia de la restauración y la reparación de las murallas de la ciudad de Jerusalén. O sea, hay dos restauraciones. Esdras cuenta la del templo y Nehemías cuenta la de las murallas. Porque en los días, hermanos, pasados, especialmente en estas historias, las ciudades eran importantes dependiendo de sus murallas. Una ciudad era importante cuando las murallas eran fortificadas, cuando las murallas eran protegidas, cuando las murallas tenían atalayas, cuando las murallas eran altas, cuando el material de la muralla era sólido. Entonces eso significaba que detrás de las murallas había una ciudad importante. Hermanos, si el cerco era de tabla, ya sabe entonces más o menos la importancia que había detrás de las tablas. Restaurar la muralla en los días de Nehemías era volver también a darle importancia a la ciudad de Jerusalén. Y también la historia de Nehemías está plagado de problemas, de inconvenientes. Y yo he tomado el capítulo 13 y aquí vamos entrando ya al mensaje, donde nosotros nos vamos a dar el tiempo en esta mañana. Para los que no les gusta leer la Biblia, esto los aburre tremendamente, hermanos. La que no lee la Biblia, los que huyen de leer la Escritura, los que vienen a la iglesia recién con la Biblia porque en la semana no la toman nunca. Nunca toman la Biblia. Voluntariamente nunca lo hacen. Posiblemente leer muchos textos los aburre. Pero también hay gente, hermanos, que ama la Biblia, ama la palabra, que les gusta leer, son lectores. Son lectores. Hay dorquitas que son lectoras de la Biblia. Y uno se da cuenta cuando conversa con ellos, que leen la Biblia, porque hablan conforme a la palabra. Y hay gente que habla no conforme a nada, porque no leen. Entonces lo que abunda en el corazón, habla la boca. La gente que lee la Biblia, hermano, va a tener siempre una palabra de Dios. El que no lee la Biblia va a estar siempre vacío, con filosofías más humanas que bíblicas. El tema de hoy se llama el alto costo de volver a empezar. He hablado el año 25 de mi preocupación de la problemática del legado. Y tenemos hermanos que nos están viendo. Y tenemos aquí a hermanas que por mucho tiempo han trabajado arduamente en Chillán. Porque las hermanas que están aquí, que no las voy a mencionar porque estamos saliendo por video, hermanos, son hermanas que usted las ve, pero han sido muy importantes en la obra en Chillán. Han sido muy importantes en el apoyo hacia mi persona. Entonces, quizás hoy ustedes las ve en la silla, las ve en el templo, sin hablar, sin comentar, sin oportunidad. Pero han sido hermanas, hermanos queridos, hermanas que han apoyado mucho Chillán, con harto sacrificio, con hartas lágrimas, por momentos con oraciones, hermanos con harta amargura, y hoy están aquí con nosotros. Y los otros que restan, que también se están agarrando como pueden, están ahí a través del lente de la cámara del celular, a los cuales desde aquí les enviamos todos nuestros cariños. Y la problemática del legado es justamente una de las cosas que nos va a acompañar este año. Ayer hablaba con los jóvenes y veía, hermanos, sin el deseo y el afán de molestar, pero nuestra juventud no está preparada, hermanos, para asumir grandes responsabilidades. No lo está.
no lo está. Tenemos mucho trabajo y esperamos en Cristo poder llevarlo adelante, que Dios nos dé la vida y la fuerza. Vamos a hablar sobre el alto costo de volver a empezar. En el capítulo 13, usted lee, hermanos, reforma de Nehemías. Y leyendo el capítulo 13, vamos a encontrar 3 importantes reformas. Y las vamos a leer y las vamos a comentar. De esta lectura y de este comentario, de cada una de sus reformas, va a salir una enseñanza para nosotros. ¿Qué les parece? Les invito a que pongan atención, les invito a que me acompañen en estas reformas que hizo un hombre y que esto tuvo un alto costo. La primera reforma de Nehemías se ve expresada del verso 4 al verso 13. Esta reforma yo le he llamado contra huéspedes indeseables y volver al servicio y cuidado del templo. Así se llama esta primera reforma, que el pastor Marcelo le ha dado este título. Esto no aparece en la Biblia. Es el pastor que, leyendo estos versículos bíblicos de esta primera reforma, le ha dado este título: contra huéspedes indeseables y volver al servicio y cuidado del templo. Acompáñenme a ver esta primera reforma que Nehemías hace en su tiempo, hermanos, que le tocó ser un gran líder para el pueblo y el reino de Judá. Verso 4, comenzamos. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Cámara, usted lo puede también, hermano, entender como una gran pieza, un gran salón, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿qué es esta la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles.
y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Bien, posiblemente para el oído usted muy poco entendió. Traté de leerlo de la mejor manera posible. Lo que acabamos de leer, hermanos queridos, es una descripción de cómo Nehemías, al ir hasta Jerusalén, el templo está medianamente construido. Se encuentra Nehemías que los dormitorios, las habitaciones, mejor dicho, las habitaciones que habían sido construidas, edificadas con un fin, que era que esas habitaciones mantuvieran, conservaran los alimentos, las primicias, los diezmos, los utensilios del templo, el aceite, el vino. Mas las habitaciones no estaban cumpliendo esa función, sino que estaba viviendo gente en esas habitaciones. Porque el sacerdote que he mencionado aquí, Eliasib, este sacerdote se había emparentado con Tobías, el amonita. Ustedes recordarán en algún momento cuando les prediqué, listo para reconstruir un tema, donde hablamos de Tobías y Sanbalat, que eran enemigos de Nehemías, enemigos de la reconstrucción, y que habían planificado asesinar a Nehemías. Bueno, este es el mismo Tobías, el amonita, que pertenecía a un pueblo simético. Hermanos, Tobías venía de la descendencia de Ben-Ami. Yo diré, ¿quién será? Ya lo estoy explicando. ¿Y quién es Ben-Ami? Ben-Ami es el hijo que nace de una relación incestuosa de Lot y su hija menor. Recuerden ustedes que cuando huyen de Sodoma y Gomorra, la historia después continúa, ellos piensan que son el último de la tierra y que no hay más sobreviviente. Entonces la hija mayor de Lot le habla a su hermana menor y le dice: ¿por qué no tenemos descendencia que sea, aunque sea de nuestro padre? Pero ¿cómo vamos a tener relaciones con el viejo? Lo vamos a curar. Y dice la Biblia, hermano, el libro de Génesis, que embriagan a Lot. Y Lot, embriagado, sin darse cuenta en su borrachera, tiene relación con su hija mayor. Y ahí nace Moab, el que le da, hermanos, la línea a los moabitas, enemigos también del pueblo de Dios. Y más tarde, hermanos, la hija menor hace lo mismo, emborracha a Lot. Y Lot, borracho, ebrio, no se da cuenta. Y la hija menor se mete con su padre, tienen relaciones con papá. Y de ahí nace Ami, que le da, hermanos, el linaje a los amonitas. Por lo tanto, Tobías de alguna manera es medio pariente del pueblo de Israel, pero son de esos parientes, hermanos, que uno no quisiera tener por ahí. Porque los amonitas y los moabitas nunca estuvieron en paz con el pueblo de Israel. Dios le pidió a Israel que no los destruyera,
pero que ciertamente, hermanos, Israel tenía que cuidarse de ellos, porque eran idólatras y eran crueles. No había que fiarse de los amonitas ni de los moabitas. No se olvide usted también que de esos pueblos se le habla, hermano, a Balaam para maldecir a Israel. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Bueno, ahí están involucrados también ellos. O sea, son gente perversa, son personas que no deben estar cerca de nosotros. Porque la Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. De pronto estamos emparentados con muchos espíritus de Tobías. Estamos emparentados con gente que no aporta nada para nosotros espiritualmente. ¿Estoy diciendo una mentira? Estoy sacando, hermano, la conclusión de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el sacerdote, que yo le vuelvo a mencionar el nombre, Eliasib, dice Nehemías, este Eliasib se había emparentado con Tobías. Dejémoslo ahí. Pero ¿qué pasó? ¿A qué llevó esta relación de pariente? A que Eliasib tomó las habitaciones que estaban hechas y destinadas para mantener y conservar el trigo, la cebada, el vino, todos los elementos para servir en el templo del Señor. Y eso no estaban ahí. Estaban tirados en cualquier lugar. Entonces dice Nehemías que cuando él ve todo eso, su corazón se llenó, hermanos, de tristeza, de indignación santa, al ver que las habitaciones en los atrios del templo de Dios estaban siendo ocupadas por Tobías, su familia y toda esta, hermanos, gente enemiga de Dios. Porque Tobías no era un adorador de Dios. Tobías no guardaba la ley de Dios, pero estaba emparentado con el sacerdote Eliasib. Y Eliasib, pues no sé, la Biblia no lo menciona, por alguna razón, por algún negocio, por alguna conveniencia, sacrifica lo que está hecho para Dios y mete a Tobías en ese lugar. ¿No te da a ti una idea? ¿Cuántas veces te ha tocado a ti sacrificar cosas que son de Dios por mantener una comunión con parientes que no están ni ahí con tu fe? ¿Hay gente en esta iglesia que hace eso? ¿Hay personas en la iglesia que hacen esto? Que lo que está destinado para Dios finalmente lo usan para otros fines con tal de mantener la comunión con parientes que son enemigos de Dios. Piensa tú en tu corazón. ¿Qué estás sacrificando? ¿Qué estás cambiando tú por mantener la parentela? ¿Qué estás sacrificando tú? Dice Nehemías, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, claro que Nehemías no lo hizo solo. Tobías hacía eso, o sea, Nehemías hacía eso, perdón. Porque Nehemías tenía un poder del rey, igual que Esdras, igual que Zorobabel. Todos los que trabajaron en la reconstrucción del templo y en la reconstrucción de las murallas de la ciudad, todos estaban respaldados por los reyes que los habían dominado. Tenían cartas de autoridad. O sea, políticamente tenían autoridad para hacer y deshacer. Entonces, cuando Nehemías ve esto, Nehemías no lo hace solo. Seguramente que Nehemías tenía su gente
y Nehemías dio la orden para que sacasen todas las pertenencias de Tobías, el amonita, fuera de los atrios del templo de Dios. Y ahora había qué cosa hacer. Había que volver a darle a esas habitaciones el propósito por el cual fueron construidas. Y dice Nehemías: y ordené que limpiasen las cámaras, e hice volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. El incienso es símbolo o significa también, lo podemos hablar así, representa la adoración, la oración. Nehemías dice: vamos a limpiar las cámaras, vamos a despulgar este lugar, porque en estas habitaciones vivió y estuvo aquí un enemigo de Dios, con pensamientos, con espíritu, con alma, con corazón siniestro. Esta es la gente que siempre se ha oponido a los avances de la obra. Tobías es uno de los enemigos de los avances de la restauración, y este que se ha oponido a que la obra sea restaurada ha vivido en estas habitaciones, incluso ha vivido en las cámaras de los atrios del templo. Hay una película que se llama Viviendo con el enemigo. ¿Hasta dónde puede ser el descuido de Eliasib, el sacerdote? ¿Hasta dónde puede llegar, hermano, el querer simpatizar? ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos, el ser tan condescendiente con aquellos que no aman a Dios? ¿Hasta dónde usted tiene sus convicciones? ¿Hasta dónde llega usted su fidelidad? ¿Hasta dónde llega mi fidelidad? ¿Hasta dónde llegan mis convicciones? ¿Hasta dónde llega mi temor reverente? Que tengo, hermanos, que por amor a la simpatía, a no perder la amistad del WhatsApp, a no perder la conversación con fulano, con sutano, que son enemigos del avance de la iglesia, del avance de la obra. ¿Hasta dónde llega, hermano? Que Eliasib, sabiendo que Tobías viene de un linaje enemigo de Dios, viene de un linaje incestuoso de pecado, producto de una relación del padre con la hija. Tobías representa, hermano, toda esa perversidad. Es un ser siniestro, traicionero, veleidoso, envidioso. Es Tobías y Sanbalat los que dicen en un momento, cuando ven construir los muros: si una zorra se parase, será destruido el muro. Son ellos los que le desean todo lo malo a Esdras. Son ellos los que le desean todo lo malo a Nehemías. Son ellos los que envidian cómo construyen. Incluso dicen: queremos construir con ustedes. Nehemías y Esdras, a esta gente le dijeron: no, ustedes no van a construir con nosotros nada. Pero este estaba viviendo ahora en las habitaciones de los atrios del templo. Había llevado toda su inmundicia, había llevado todo su pecado, había llevado toda su idolatría a los mismos atrios del templo. ¿Hasta dónde nosotros, familias, somos tan condescendientes que sacrificamos por amor a la amistad las cosas que son de Dios? Para no perder el cariño, para no perder el amor, para no perder. Hermano, pero estás perdiendo lo más importante.
estás perdiendo lo que no debes de perder, lo que usted no debe de perder, lo que yo no debo de perder. Estoy perdiendo, hermanos, con Dios. ¿Usted está entendiendo esta reforma? ¿Está entendiendo lo que Nehemías está haciendo? Está sacando de las habitaciones toda la porquería de Tobías y está limpiando el lugar. Y está ordenando que nuevamente vuelvan las cosas que tienen que volver. Y usted tiene que decir este año: Señor, ayúdame a que vuelvan las cosas que tienen que volver a mí. Oh, gloria a Dios. ¿Me entiende la iglesia? Trae a mis habitaciones, trae a mi corazón lo que tiene que volver. Lo que un día hubo aquí, lo que un día hubo en mi corazón, lo que hubo en mi alma. Que por parentela, por amistad, por simpatía, por no perder el amor, el cariño. ¿Pero de quién? De gente que no ama a Dios. De gente que no tiene ni un interés en la obra. Tobías era y representa a ese tipo de persona. Tobías se opuso a la restauración de los muros. Tobías planificó. Tobías sobornó incluso gente de confianza de Nehemías. Sobornó personas que profetizaran en contra de los planes de Nehemías. ¿Sabe quién estaba detrás de todo eso? Tobías y Sanbalat. Y ahora Nehemías veía que este mismo enemigo de la obra estaba viviendo en un lugar que estaba reservado para los elementos y utensilios del servicio del Señor. Y el incienso era uno de ellos. Y el incienso significa adoración y alabanza. Y eso había salido de las cámaras. Tienes que recuperar el incienso en tu vida. Tienes que recuperar el incienso. Esas cámaras, hermanos, guardaban. Mire, te lo voy a decir con este orden. Lo que hizo Nehemías en esta primera reforma: arrojó todos los muebles de Tobías, y Tobías incluido. Segundo, limpió las cámaras, limpió las habitaciones. Le echó, hermanos, lavandina, qué sé yo, de todo le echó. Agua con alcohol, qué sé yo, gel alcohol, limpió, desinfectó, limpió, sacó toda la porquería que había dentro. Véalo usted en términos espirituales. Luego ordenó que volvieran los utensilios de la casa de Dios. Hermanos, por más que sea algo sencillo, una cuchara, un tenedor, si está al servicio de Dios, se tiene que cuidar. Recuerde que Belsasar tomó las copas y ese día la mano de Dios le cayó. ¿Cómo estaría la vida espiritual en los días de Nehemías? ¿Cómo estaría la vida espiritual en el pueblo? Que los utensilios, hermanos, estaban en cualquier parte. ¿Dónde está lo que Dios a usted le entregó? Tenía que regresar a las habitaciones las ofrendas y el incienso. Las habitaciones tenían que ser nuevamente usadas para almacenar el diezmo del grano, del vino y del aceite. Estos tres elementos que se guardaban en estas habitaciones simbolizan algo importante en la vida espiritual de un cristiano: el grano, el vino y el aceite. El grano significa la prosperidad material.
El vino significa el gozo. Y el aceite representa el Espíritu Santo del Señor. Que vuelvan a nuestras habitaciones de nuestro corazón la prosperidad, hermanos, el gozo y hermanos, y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque por amor a los Tobías, por amor al parentesco, por amor a la amistad, a veces sacrificamos nuestro gozo, nuestra prosperidad y la relación con el Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes que convencerme a mí de nada. Si usted tiene que en esta mañana hacerse un autoanálisis y decirse verdaderamente: no estoy ganando nada. Con esta gente no gano nada. Estoy más fría, estoy más tibio, estoy más alejado, estoy más distante. Necesito creer en ese Dios de prosperidad. Necesito confiar en ese Dios del gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, que está representado por el vino. Y el aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo, la unción fresca que cada vez me visita y me da, hermanos, la unción para poder servir, la gracia del cielo para cantar, la gracia de Dios para predicar, la gracia de Dios para caminar. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nos secamos, nos morimos. Tienen que volver a las cámaras. Tiene que salir Tobías y toda su basura. Y tiene que volver lo que es de Dios a lo que es de Dios. Primera reforma. Primera reforma. Contra huéspedes indeseables y volver al servicio y al cuidado del templo. Porque Nehemías, después de eso, pone mayordomos que ahora repartan, alimenten y sustenten la vida de los levitas y la vida de los cantores. Porque si usted, hermano, leyó conmigo bien, Nehemías, por Tobías y por toda esa basura, dice que los levitas y los cantores habían huido a su heredad. O sea, que por culpa de Eliasib, el sacerdote, por mantener un parentesco con Tobías, no solamente había sacrificado las cámaras, sino que esa decisión había hecho que al no tener sustento los levitas y al no tener sustento los cantores, abandonaron el servicio a Dios. O sea, que en el templo ya no había levitas y ya no habían cantores. ¿Y sabe por qué? No porque no hubiera grano, no porque no hubiera trigo, no porque no hubiera vino, no porque no hubiera aceite. Lo que pasa es que todo eso estaba repartido por cualquier parte, andaba en cualquier lugar, menos donde tiene que estar. No sé si me entiende usted. No sé si hay alguna hermana que me está entendiendo. Prediqué un mensaje que se llama Dios de orden. Y Dios puso orden a través de Nehemías. Y las cámaras volvieron a ser, hermano, empleadas para lo que habían sido construidas. Y regresa, hermano, el diezmo del grano. Y regresa el vino. Y regresa el incienso. Y regresa el aceite. Y regresa todo lo que tiene que regresar. Y pone mayordomos para que sean fieles y sean temerosos. Y repartan a sus hermanos lo que necesitan para mantener los levitas y mantener los cantores. Y volver nuevamente al servicio de Dios. Pero eso tiene un alto costo. Como dice el texto o el mensaje de hoy, el alto costo de volver a empezar. ¿Quién está dispuesto? Nosotros a veces le pedimos a Dios: restáurame, levántame, sin ningún costo. Dios te podría decir: yo quiero restaurarte, yo quiero levantarte, yo quiero bendecirte. Pero hay cosas que no estamos haciendo nosotros, que deberíamos de hacerlas. Sacar todo aquello, hermanos, que de verdad no ayudan, no aportan a nuestro crecimiento. Porque ¿en qué va a terminar tu vida?
¿En qué van a terminar tus habitaciones? ¿En qué va a terminar tu corazón? Lleno de pura basura. Llena tu mente de pura basura. Nehemías dijo después, hay que limpiar. Eso se llama santificar. Esta iglesia tiene que entender que si nosotros queremos mantener la visión de ministerio, que tanto nos cuesta, porque yo encuentro en ciertos detalles que la gente o no aprendió, veo en ciertos detalles. Por eso yo te hablo de los utensilios. Tú dirás, una cuchara no es lo mismo que, hermano, el candelabro con los 7 brazos. Oiga, un tenedor no es lo mismo, hermanos, que el arca del pacto. Oiga, pero un cucharón no es lo mismo, hermanos, que el altar del lamacro. Son tremendas cosas. Pero si el cucharón no está, o si el tenedor lo estás ocupando para otros fines, cuando ha sido dado para Dios, por muy pequeño que sea. Por eso a veces veo detalles que usted dice, pero mi pastor, pero son detalles como el cucharón, son detalles como el tenedor. O no me entendió usted 25 años, o nunca aprendió. No es que sea mal enseñado. Hay una expresión que dice, son mal aprendidos. Hay gente que ha sido mal aprendida, no mal enseñada. Si usted ve hoy día comportamiento de gente de nuestras iglesias a lo largo de 25 años, no es porque no hayan sido bien enseñados, han sido mal aprendidos. Hay que volver, hay que limpiar, hay que santificar nuestras cámaras. Tiene que volver lo que es de Dios a lo que es el lugar que corresponde y dejarnos de mezclarnos con gente como Tobías, que representa un espíritu antagónico a todo lo que usted quiere hacer al servicio de Dios. Hay muchos espíritus de Tobías y Sanbalat que cada vez que usted quiere dar un paso, ahí están ellos. No para acompañar, sino siempre con una palabra para hacer lo que usted no avance. Un comentario, un mal comentario. Y son gente que no están en el templo, son gente que rodean el templo. Tobías no estaba en el templo, ni servía en el templo, porque estaba prohibido que él metiera al templo, pero estaba en las cámaras del templo. Así hay gente alrededor de nosotros que no viene, que no sirve, que no se congrega, que no ofrenda, que no diezma, que no está en los desafíos, que no escucha la radio, que no está en la predicación en la calle, que no está el día martes, que no está el día jueves en las Dorcas, que no está en el coro, que no está de portero, que no está de pasillero, que no hace el aseo, pero está alrededor de nosotros, como Tobías, jodiendo, jodiendo, jodiendo. Dios le dé a usted sabiduría y a mí también. Vamos a la segunda reforma. La segunda reforma se llama volver a santificar el día de reposo. Veamos lo que ve Nehemías, verso 15 al 17. ¿Se entendió bien, no? Dice el verso 15 al 17. Dice así: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Amén. La segunda reforma de Nehemías fue volver a establecer
el día de reposo como un día que Israel debe santificar. Usted me dirá, pastor, y nosotros no estamos en ese cuento. Siempre lo he enseñado a todos. Si usted quiere guardar el sábado, como dijo un día Darío Salas, hágalo. Pero la iglesia gentil no está en ese pacto. Porque eso es lo que no quieren entender los adventistas y los testigos de Jehová. No quieren entenderlo. Que Dios, hermanos, si bien es cierto están los mandamientos, pero no nos olvidemos que los mandamientos es un contexto histórico. Fue hecho, hermanos, para un pueblo especial. Y que nosotros como pueblo extranjero también lo tomamos como un referente. Pero el día sábado, que es el día de reposo, Dios lo estableció como un sello, como un pacto. La palabra pacto significa acuerdo. O sea, Dios hizo un pacto, un acuerdo con Israel, que ese sería el día para santificarlo y que Israel ese día debía recordar al Dios de la creación. Porque el séptimo día Dios, hermanos, dejó de crear. Hay que explicar eso. Dice, no es que Dios descansó. Si Dios no descansa, Él nunca descansa. Si Él nunca duerme, Él siempre está despierto. Él nunca descansa, Él no tiene vacaciones. Pero se entiende, hermanos, como el último día de reposo, porque Dios dejó de crear. Los primeros días Dios creó, hasta llegar al sexto día, creando, hermanos, los animales mamíferos y al ser humano. Y después, cuando Dios ya no tuvo más que crear, ese día se le llama el día de descanso, porque dejó de crear. No es que Dios se fue de vacaciones, se subió arriba a una hamaca. No. Entonces, les voy a citar un texto bíblico como prueba, un botón de muestra, donde claramente se establece el pacto de Dios con Israel. Búsquenme ustedes, por favor, me parece que lo tengo en Deuteronomio. Búsqueme, écheme una manito ahí, que tengo unos textos acá. Bendito el nombre del Señor. Donde, hermanos, estoy viendo la tercera reforma, capítulo 10 de mamá, el tema del día de reposo, que Dios le habla a Israel con respecto a Éxodo 31. Ahí lo tenemos, del verso 12 al 17. Leamos por favor este texto. Estamos en la segunda reforma. Es un tema de hoy día, el tema del primer culto del año, que Dios marca, hermanos, todo lo que va a ser el 2026. No es cualquier mensaje. No es un mensaje de 40 minutos y nos vamos todos. Esto es, tenemos que recibirlo, retenerlo y no olvidarnos que esto es lo que marca este año 2026. Vamos a hablar del día de reposo para entender esto. Solo para entenderlo, ¿le parece? Porque usted dirá, ¿dónde dice eso, pastor? Dice el día de reposo como señal. Verso 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en día de reposo ciertamente morirá. Guardará pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ahí tenemos, hermanos, el pacto. En los días de Nehemías, los sacerdotes, toda la casta religiosa, los escribas, todo el pueblo, toda la ciudad, toda la gente había abandonado el día de reposo, que era la señal que ellos tenían con Dios en forma perpetua, de generación en generación. Dios había dicho que era un día santo, en que el pueblo, hermano, se regocijaba en Dios. Los gentiles hemos optado por el día domingo. ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Y por qué guardamos el domingo? Cristo dijo algo interesante en la Santa Cena. Habló de un nuevo pacto. Hoy día estamos bajo otra ley, que se llama la ley de la gracia. A los de Israel nosotros nunca les vamos a decir algo. De hecho, en la iglesia primitiva, los apóstoles que eran judíos, ellos iban a la sinagoga los días sábados, pero el día domingo se reunían con los gentiles. Entonces no voy a entrar en ese tema tan largo, pero a lo que yo voy es que hasta dónde se llega, pongámonos en el lugar de este pueblo, hasta dónde se tiene que llegar espiritualmente para abandonar incluso los pactos con Dios, que son santificados, y usar ese día para el negocio. Nehemías ve que la gente usa sus animales para cargar higos, vino y todo tipo de cosas. Los tirios, que son otras naciones, llegaban para vender pescado. Incluso habían otros comerciantes de otras latitudes que venían y se ponían a las puertas de la ciudad. Y Nehemías les dice: es mejor que ustedes se vayan, sino de lo contrario yo los voy a agarrar a todos ustedes. Y todos se fueron, porque Nehemías iba a tomar medidas drásticas con toda esa gente, hermanos, que asediaba la ciudad en el día de reposo, trayendo mercaderías y haciendo que el pueblo se preocupase más de la parte material que dejar un día para la parte espiritual con Dios. Eso habla de los afanes. Si nosotros como iglesia no cuidamos el tiempo de Dios, yo sé que el sábado y el domingo no salvan a nadie en este tiempo, solo Cristo salva. La sangre de Jesús es la que limpia todo pecado. Pero nosotros tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Si los afanes de la vida, tanto los que trabajan, la dueña de casa, porque también la dueña de casa puede excusarse de no venir. La dueña de casa puede decir: pastor, tengo muchas cosas que hacer, dejé muchas cosas por no lavar, me toca tanto planchar. Hay tantas cosas que la dueña de casa tiene trabajo, las dueñas de casa tienen trabajo, pero tienen que saber administrar su tiempo. Porque a veces, hermanos, por afanarse en la casa, la dueña de casa no tiene tiempo para poder orar. Y es el deber de orar. No debe usted pensar que debe orar solamente cuando viene a la iglesia.
Porque eso lo hacen los católicos. Los católicos solamente van a misa y ahí es donde cierran los ojos un rato. Pero el verdadero creyente del Evangelio, hermanos, debe orar en todo momento y en todo tiempo, y debe haber tiempo para orar. Los afanes de la vida, los intereses comerciales, el deseo de ganar, no es malo, siempre y cuando usted no sacrifique y no olvide que tiene que tener un tiempo, que tengo que yo tener un tiempo para Dios. Para Dios. La segunda reforma de Nehemías tiene, hermanos, una fuerza arrolladora, donde él toma incluso medidas drásticas. Y si es necesario, va a emplear las armas para hacer que el pueblo vuelva a guardar el día de reposo. Porque el pueblo, al no guardar el día de reposo, tampoco va al templo. El templo está vacío. El templo está sin adoradores. El templo, hermano, no hay gente que vaya a orar. Recuerden que Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo, porque en el templo había un horario para orar. Y la gente no estaba orando. La gente no había vuelto. Había templo. Se había reconstruido lo material, pero no se había reconstruido lo espiritual. Dios nos dio esta casa. Y Dios levantó esto y nos trajo hermosísimo, nos sacó de las tablas de madera. Pero si por dentro los que estamos aquí abajo, bajo este techo, pues dice, Dios levantó estas murallas. ¿Y quién levantó en su corazón Dios? Dios hermoseó este lugar. ¿Y cómo está hermoseado su corazón? No, Dios se mueve en la iglesia, pero se mueve en su vida. Había templo porque Él lo estaba levantando, pero no habían guardado el día de reposo. No guardaban, no honraban a Dios. El día de reposo representaba honrar a Dios, reconocer a Dios. El Adonai es el dueño y es el amo de todo lo que soy, de todo lo que tengo y de todo lo que tendré. El día de reposo es un día para honrar a Dios. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para estudiar, pero hay un tiempo para servir a Dios. Hay un tiempo para Dios, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para adorar, hay un tiempo para tener comunión con el Señor. Dígame usted, dígame usted, dígame usted. No se trata del día sábado en sí, sino que del tiempo. En los días de Nehemías era el sábado, pero esto representa para nosotros un tiempo. Está bien, yo no voy a guardar el sábado, pero tengo tiempo para Dios. Tengo un tiempo para arrodillarme en un momento. Vean ustedes sus vidas cómo están. Usted puede venir bien vestido y yo bien arreglado, pero hermanos, no somos tontos, no somos ciegos. Nos damos cuenta del nivel espiritual en el que estamos. Uno ve a los jóvenes, hermanos, que vienen de sus mismas casas, sin lectura. Hago leer a un joven y este joven no lee nunca, nunca lee en la casa, nunca. No hay lectura, no hay oración, no hay búsqueda. Los niños. Entonces la segunda reforma, es decir, paremos el chacoteo, dejemos los afanes. Tienen 6 días para vender vino, 6 días para vender pescado, 6 días para vender especies, 6 días para cargar el burro y cargar con un montón de cuestiones. 6 días tienen, pero el último día, el séptimo día, déjense de joder.
Ese día es día de reposo, ese día es día de santidad, ese día es un día santo, es una señal, es un pacto que nuestros padres hicieron con Dios. Dios nos llamó en el desierto y Dios dijo: esta será señal entre ustedes y yo. Y nosotros hemos pisoteado las señales, hemos pasado por los pactos. Hermanos, nos reímos de Dios. Dígame cómo está la iglesia de hoy. ¿Cómo estamos nosotros? Yo no estoy en contra de pasarlo bien en familia, pero hay gente que dice: uy, mi pastor se está demorando mucho, yo tengo que ir al río. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermano? Y después usted mismo, hermano, viene y dice: pastor, estoy en problema, oren por mí. Yo les vuelvo a decir, hermano, y a ustedes que se molesten, no hablo directa ni indirecta, pero yo tengo una máxima: si yo tengo un servicio de Dios, hermano, Dios me ayude. Pero a mí ni una torta, ni un pedazo de torta, ni gente, ni parentela, ni tío, ni padre, ni nada. Y usted dice: pero pastor, si usted es solo, no tiene problema. No, si tengo amigos, si, bueno, tengo algunos. Pero usted ha visto siempre esa tónica en mí. No es que esté hablando por este mensaje, es que yo entendí eso. Porque la torta puede pasar, los amigos va a ser un momento. Bueno, y mi problema y mi situación, ¿quién es el que me puede ayudar a mí? ¿Ellos me van a ayudar? Para mí lo más importante es servir a Dios. Para mí, aniversarios, cumpleaños, no. Si hay que servir a Dios, hay que estar. Si tengo tiempo, amén, ahí voy a estar. Pero si tengo que elegir entre eso y servir a Dios, ya saben ustedes cuál es mi decisión. Y espero seguir hasta el final, porque lo que estoy hablando es de volver a empezar. Es volver a marcar una marca a todos los que nos rodean. Es marcar la cancha, como se dice. Marcar la cancha. ¿Y qué dicen los del otro lado? Los de la otra línea. ¿Qué dicen? ¿Qué le gritan a usted? Déjate de joder, no seas tan fanático, cuadrado, legalista, enfermo, loco, estás trastornado. Eso dicen del otro lado. ¿No es cierto? Eso dicen del otro lado. ¿Te gusta que el pastor te saque la plata, te trasquile, tonto? Te lavaron la cabeza, loco, despierta, el pastor te lavó la cabeza. Eso dicen del otro lado. Pero la vida me ha enseñado a mí esto. Y cuando se enferma uno de ellos, y cuando está, hermano, en agonía, ¿qué dice lo del otro lado? Díganle que oren por mí. Acá llega el papel. Acá llega el papel. Hay que orar por fulano y sotano. Y uno dice: pero este fulano y sotano nunca se ha querido convertir. Aló. Y los peores de todos son los que mueren en rebeldía. Le decimos al pastor para que ore por ti. Oiga, hay una cuestión al pastor. Mueren así. Así mueren. Así mueren. La segunda reforma tiene que hablar con el tiempo de Dios. Administre el tiempo del Señor. Aquí hay un hermano que no voy a mencionar, que un día tomó la decisión solo. Me dijo: mi pastor, de este día, los días domingos voy a llegar con toda mi familia. Porque de pronto había un domingo de tanta bendición que estaba él nomás y alguien más y nadie más. El resto de la familia se perdía culto, se perdía servicio, se perdía mensaje, ministración. Si el día del Señor, que es el día de nosotros, el día domingo, aquí tiene que venir toda la familia. Usted tiene que venir si es casado y su esposa lo acompaña, venga con toda su esposa, venga con sus hijos. Si es soltero, no ande buscando a nadie, venga solito nomás.
Igual las solteras. Las solteras no tienen que vengan solitas. Pero el que es casado y la compañera, la esposa lo acompaña, venga con su esposa, venga con su esposo, venga con sus hijos. Levántese temprano, prepare la ropa. Anoche eran como a las 2 de la mañana, estaban todos planchando ropa, pantalones, falda. Todos preparándose porque es un momento importante. En la mañana temprano los celulares, como a las 7 de la mañana sonaban los celulares de la casa, 7 de la mañana. Levantándose todo. ¿Por qué? Porque es un evento importante. Ir a la casa del Señor. Es mucho mejor, hermano, dice el salmista. Un día en los atrios de Dios, un día en la casa de Dios, es mucho más que 1000 años fuera de ello. Venga a congregarse, venga los martes, no miren menos el martes. Venga el martes, venga, donde haya culto, venga, prepárese. Pasamos a la tercera reforma. La tercera reforma se llama en defensa del linaje y la separación del parentesco enemigo. Se parece a la primera, pero aquí viene algo más grande. Verso 23 al 31. Siempre estamos en el capítulo 9. Verso 23 al 31. Dice así: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas y sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vuestros mismos, ni vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaída, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno, miren, de Sanballat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, y cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío. Para bien. No es fácil volver. No es fácil la restauración. Causa dolor. En esta tercera reforma, Nehemías, hermanos, separa familias. Hoy día está muy mal hoy día hacer eso. Pero en ese momento, en el contexto histórico de esas profundas reformas, Nehemías sabía perfectamente que de nada valdría construir y reconstruir el templo, y de nada valdría volver a reconstruir las murallas de la ciudad si la nación seguía enferma.
la unión conyugal de hombres del reino de Judá con mujeres extranjeras causaba tanto daño a la moral y a la vida espiritual del pueblo. Y Nehemías recuerda, en el pasaje que leemos, recuerda lo que le pasó incluso al rey Salomón. Que él, hermano, se casó con mujeres extranjeras y las mujeres torcieron el corazón del rey. Todas estas mujeres con las cuales los hombres se habían casado eran amonitas, moabitas y otras tantas de otros lugares de Canaán. Todas tenían, hermanos, la mayoría, todas tenían, excepción, hermanos, de una mujer maravillosa que se llamó Ruth. Que Dios, la gracia la alcanzó, porque ella venía de esos pueblos. Pero son las excepciones que brillan en la Biblia. Pero ¿qué es lo que dijo Ruth a su suegra Noemí? ¿Qué le dijo? Tu Dios será mi Dios. Y donde tú vayas, pero este no es el caso. Las mujeres extranjeras habían apartado al linaje de Dios. Y cuando hablo del linaje de Dios tenemos que recordar un texto maravilloso que tengo en Deuteronomio capítulo 7. Yo lo voy a leer. Dios le dice al pueblo de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, Dios dice a Israel: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, Israel tiene que acordarse. Nehemías sabe perfectamente que no son cualquier pueblo, que son un pueblo especial, un pueblo santo, porque Jehová es santo, vosotros seréis santos, le dijo Dios. Se han mezclado conyugalmente, y Pablo más tarde a los Corintios le dice que no es bueno andar con un yugo desigual. No es bueno, hermano, estar con un incrédulo. No es bueno, hermano, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Tenemos que cuidar también el área, hermanos, incluso de la familia, de los matrimonios. Los jóvenes tienen que poner su mirada y orar el día de mañana por una joven cristiana. El joven tiene que orar, hermano, por una señorita cristiana. La señorita tiene que orar por un joven cristiano. Eso ha sido siempre la enseñanza. Tenemos que volver a esa enseñanza. Todas estas mujeres llevaban su simiente y en sus vientres llevaban hijos que nacían, y que muchos de ellos mantenían su lengua, hermanos, extranjera, y mantenían sus costumbres que no eran buenas. ¿Cómo estaba el pueblo? La nación estaba completamente enferma. Las cámaras usadas por Tobías, porque era pariente del sacerdote. El día de reposo lo habían totalmente pisoteado. Se habían casado con mujeres extranjeras. Incluso algunos importantes dirigentes religiosos eran parientes de nada menos que de Sanbalat. ¿Hasta dónde podemos llegar? El costo de volver a empezar no es fácil. Nuestra iglesia tiene que, hermanos, recordar todas las enseñanzas, más pequeñas como las más grandes. El respeto. Hermano, incluso uno ve, escúchenme bien, que lo tengo, hermano, para futuras clases de visión de ministerio. Aunque sea un detalle, le parezca a usted, la iglesia, la gente que haga lo que quiera, pero en mi iglesia que yo enseño esto. Y le voy a pedir a la pastora Gabriela
que de aquí en adelante, estando yo acá, usted se pare al lado mío, pastora. Porque muchas veces yo quedo solo. Y usted comienza a atender aquí, comienza a hablar por allá, la hermana Dorca la lleva para acá. No, hermana. Aquí los pastores se paran y todos hacen fila. A mí no me gusta, no venga más acá. No venga, váyase. Váyase. Porque si con ese espíritu usted está aquí, me va a echar a perder a los que sí van a hacer fila. Porque en esta iglesia se enseña. Aquí no se discute. Que a mí no me gusta. Entonces váyase. Yo no estoy para discutir con usted. Yo estoy aquí para enseñar cómo nosotros hacemos las cosas aquí. Este tipo de cosas son las que hemos ido perdiendo. La presentación personal. No quiero zapatilla aquí arriba. Bien presentadito. Corbata sea doctrina. Aquí ya he dicho 1000 veces, la corbata no es doctrina. Pero es nuestra manera de presentarnos en la iglesia. El tema del chisme, el tema del cagüín, el tema del pelambre. Si una persona se ausenta, avisar. Todo un orden. Es parte de la visión de nuestro trabajo. Si usted se compromete, cumpla. Si usted dice voy a orar, venga. Hay muchas cosas que yo quisiera desarrollar aquí, pero las voy a decir con el tiempo y en otro momento y en otro tipo de servicio donde voy a hablar visión de ministerio. Pero este año 2026, estoy terminando, Dios nos llama a través de esta enseñanza, de estas 3 reformas de Nehemías, que no es fácil hacer volver al pueblo a lo que tiene que ser. Que se tienen que, hermanos, surcar, se tienen que vencer, se tienen que pasar una serie de temas, de momentos de amargura, a tal punto que Nehemías, hermanos, llora amargamente, igual como lo hace Esdras. El dolor que él siente, la tristeza que él siente es tan grande, hermanos. Mire, fíjese que a Esdras le pasó lo mismo. Vaya rápidamente, leo este último texto. Esdras capítulo 9, está atrasito de los textos. Rápido, por favor. Dice, capítulo 9 de Esdras, que habla lo mismo, que el pueblo se había mezclado, hermanos, con gente extranjera. Vea el verso 2. Dice, porque han tomado las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido, ¿qué cosa? ¿Ha sido qué cosa? Ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué dice el verso 3? Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. No es cualquier cosa. Dios también siente lo mismo cuando su iglesia se mezcla. Cierro. A los jóvenes les digo, escúchenme bien. A mis jóvenes y a los nietos y a los más enanos que tengo acá. Ustedes crecen. Y ustedes crecen con un pensamiento distinto al que yo vengo. En que ustedes me dicen, pastor, eso era de antes, pastor. No hay que ser tan exagerado, pastor. La juventud de hoy, pastor. La santidad para mí es completa. Y en el tiempo de verano, las hermanas deben cuidar de vestirse para venir a la iglesia.
Yo no tengo que decirle cómo vestirse. Pero la Biblia habla que uno tiene que tener pudor. Pudor. No venga a mostrar tantas cosas acá. Usted tiene que guardarse. El joven también. La señorita también. La juventud en las iglesias presionan a los viejos pastores. Crecen los hijos, crecen los nietos. Hoy día tengo pastores que ya no hablan conmigo. Me dejaron de hablar, me dejaron de invitar. ¿Y sabe por qué? Porque los hijos y los nietos, a ellos los cambiaron. Y son pastores conocidos de años, que éramos amigos, que ustedes también los conocen. Pero ellos ya no me invitan, porque sus hijos y sus nietos y sus nueras los cambiaron. Ellos son modernos. Entonces el viejo Marcelo quedó en el pasado, quedó en el legalismo, quedó en lo cuadrado, no se evolucionó este viejo. No es que no me haya evolucionado, es que no necesito evolucionar, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera, y pasará el cielo, escúchame bien, y pasará la tierra, pero lo que Dios ha hablado, lo que Dios le ha pedido a la iglesia, eso no va a pasar jamás. Vendrán otros gobiernos, vendrán otras leyes, pero la iglesia tiene que mantenerse en lo que Dios le ha enseñado y el Espíritu Santo le ha ministrado. Padre, en esta hora te damos gracias. Hemos presentado, Señor, este primer mensaje del año 2026, donde probablemente esta palabra solamente va a ser, Señor, especialmente para nosotros. La iglesia tiene que volver a cuidar lo que un día tuvo. Señor, si bien es cierto, todos estos años hemos luchado por mantenernos. Junto a mi esposa Gabriela, hemos trabajado, Señor, para no perder lo que nos has dado. Pero también vemos una iglesia que crece, vemos jóvenes que crecen, señoritas que crecen. Ya no son los niños de antes. Necesitamos inculcarles a ellos, Señor, lo que tú nos has dado. Nos has entregado un legado maravilloso de las sendas antiguas, de la sana doctrina. No queremos que eso cambie en nuestra vida ni en nuestra iglesia. Nos has construido un templo maravilloso, Señor, pero también tiene que construirse un templo espiritual en nuestros corazones. En Chillán hemos perdido gente, pero hemos tratado de mantener la visión al costo más alto, al abandono, al dejarnos, al dar vuelta a sus espaldas. Hemos tratado de mantener, de no rendirnos. Hemos, Señor, tratado de cuidar y no sacrificar lo que tantos años hemos predicado y tantos años hemos enseñado. Lo que queda de Chillán, Señor, esperamos que puedan ellos empaparse, Señor, de esta visión, de esta doctrina. No cambiaremos, no cederemos al tiempo, no cederemos a los años. Señor, vendrán más predicadores, más ideas, más doctrina. Vendrán vientos y corrientes, Señor, de filosofías. Pero nosotros nos mantendremos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Y si hemos perdido algo en el camino, lo queremos recuperar. Si algo ha quedado en el camino, lo queremos retomar, Señor. Perdónanos, lávanos, santifícanos, amado Dios. Haznos ser la iglesia que tú levantaste en esta ciudad. Haznos y danos hombres y mujeres valientes que nos quieran seguir, que nos quieran acompañar, que se dejen instruir, que se dejen enseñar, que se dejen disimular. Este es el mensaje del año 2026 para nuestra iglesia. El alto costo de volver a empezar. Amén, Señor. Amén. Si tú nos das la vida,
Amén, amén. Si tú me das un día más, amén. Si tú me das oportunidad, amén, 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 Señor. Estamos dispuestas a este alto costo de volver a empezar. Con celo a cuidar las honras, los lugares, los puestos, los elementos, todo lo que tú nos has dado con el celo que antes nosotros teníamos. Ayúdanos, Señor, que no tengamos que esperar que el pastor nos hable, que no tenga que esperar que la pastora me hable. Espíritu Santo, amonesta mi vida, Señor. Habla mi corazón, mi Dios, para caminar conforme a tu voluntad. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. A usted sea toda gloria, toda honra y todo honor. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tu palabra. Sí, amén. Dios bendiga En mí. a quien han venido al altar. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, te alaba, te alaba. Te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Dios bendiga a nuestras hermanas que han venido a este lugar. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, Dios los bendiga. Un abrazo desde aquí de General Roca, Argentina, calle América y Saavedra, Templo Adonai de la Asamblea Cristiana Pentecostal. Pastor Marcelo González le invita a que usted nos escuche en nuestros programas radiales Dunamis y Señales del Fin y nuestras redes sociales, nuestro canal oficial, el canal de YouTube Marcelo González Chandía. Un abrazo, que tenga un buen año eres mi 2026. paz.